Gloria a Dios, saludo a la iglesia del Señor Jesucristo con la paz de nuestro Señor. Bueno, agradezco a Dios por esta oportunidad de poder en esta hora poder llegar a las vidas de los hermanos, a las familias, por medio de este canal, para poder compartir la palabra del Señor. Quiero que busquemos en Primera de Reyes, capítulo número 11. Vamos a hablar de un hombre que fue un rey, un hombre muy conocido que aún nuestro Señor Jesucristo dijo en un momento: he aquí más que Salomón en este lugar. Un hombre que tuvo una experiencia como pocos han tenido, de habérsele aparecido 2 veces Dios y haberle dado la oportunidad a Dios de que pidiera lo que él quería. Y este hombre hizo una petición muy sabia, le pidió ciencia y sabiduría para guiar el pueblo de Dios, lo cual fue muy agradable a Dios, y Dios lo bendijo con bendiciones de todo tipo. Obviamente con esta sabiduría que tenemos, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios, no era la sabiduría de Salomón, sino la sabiduría de Dios. Este hombre que tuvo una experiencia muy preciosa, muy linda, en la cual Dios se le aparece. Luego este hombre, luego de haberle edificado la casa al Señor, por así decirlo, ¿no? Donde dedicó ese templo que dice que los sacerdotes tuvieron que salir porque era impresionante la gloria de Dios en ese lugar, cómo Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Sin embargo, la desobediencia, el no acatar el consejo de Dios, lo llevó a que, bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 11. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. ¿Qué quiero decir? Y cuando oraba a Dios en esta mañana, le pedía misericordia porque Salomón fue un rey puesto por Dios. Recordemos que Adonías quiso usurpar el trono, pero no pudo, porque el trono le había sido dado a Salomón por voluntad de Dios, no por voluntad de David. Y bueno, por eso no prevaleció el intento de Adonías, su hermano, y quedó allí, vamos a decir, sin validez su intento, ya que lo habían proclamado rey Adonías igual, pero el rey elegido era Salomón. A pesar de todas estas cosas, amados hermanos, yo creo que como Dios nos enseña en su palabra, todo lo que está escrito ha quedado para nuestra enseñanza. Esto que le pasó a este varón le puede pasar a cualquiera, y tristemente es muy triste. El título que lleva dice: Apostasía y dificultades de Salomón. Es tremendo convertirse en un apóstata después de haber sido tan bendecido, tan engrandecido por Dios, y de que Dios se le había aparecido en 2 oportunidades de apartarse de Dios. Y bueno, pero bueno, Dios es veraz, todo hombre sea mentiroso, solo Dios veraz, y lo que Dios dice se cumple en su tiempo. El versículo número 1 dice de la palabra de Dios de esta manera: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a la Cetea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de los de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos,
mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros podemos ver que en este libro, en el capítulo número 3, ahí dice que Salomón tomó a la hija de Faraón con el propósito de hacer alianza para comercializar. Evidentemente Salomón tenía una visión para los negocios y todo ese tipo de cuestiones, pero ya ahí cometió un gravísimo error, haberse casado con la hija de Faraón, que era una egipcia, donde Dios claramente le había dicho que no deberían casarse los israelitas, no solamente el rey, los israelitas, los descendientes de Abraham, los de la promesa, que no deberían casarse con mujeres extranjeras, podríamos decir filistea, de aquel entonces, las de Moab, en fin. Pero nosotros podemos ver, hermanos amados, que ahí falló Salomón. Pero bueno, ese era el rey que Dios había puesto. Pero no solamente, como dice la palabra acá en el versículo 1, pero el rey amó, además de la hija de Faraón con la cual se había casado, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Tea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. En otras palabras, las mujeres estas, paganas, incircuncisas, lo iban a inclinar a dioses ajenos, a dioses extraños. Y notemos una cosa importante y subrayemos, que Salomón no era cualquier hombre, no era cualquier israelita. Salomón era el rey. Salomón era aquel que Dios le había hablado a su padre David, que iba a poner de su descendencia en el trono y que él iba a edificar casa. Y sabemos que este fue Salomón. Sin embargo, Salomón ahí cometió un grave error, un gravísimo error, un tremendo pecado, porque todo esto lo conllevó. ¿A qué lo llevó? Lo llevó a que pasara el tiempo y que, dice acá, a estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahí está el tema. No vamos a hablar para qué tantas mujeres, en fin. Pero bueno, acá vemos que cometió un grave error. No fueron una sola mujer, fueron muchas mujeres paganas, mujeres que adoraban a sus dioses, mujeres idólatras que no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Sin embargo, Salomón lo hizo. La Biblia dice que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Beliar? ¿O el templo del Espíritu Santo con los ídolos? O sea, mis amados hermanos, nosotros, seguidores de Cristo, no busquemos en el mundo pareja, no busquemos personas que no tienen a Dios, porque lamentablemente muchas veces eso es un gravísimo error, porque después va a traer consecuencias cuando nazcan los hijos, porque la mamá o el papá lo van a querer educar en las cosas de Dios, en el cristianismo, y la mamá inconversa, el papá inconverso, incrédulo, él lo va a adoctrinar en el mundo, en lo que él cree, si es un católico y si es un macumbero, si es un idólatra o lo que sea, un maldiciente, lo va a llevar por el camino que él quiera, le va a inculcar a su hijo. Entonces, seamos sabios, porque lamentablemente, si cometemos el error que hizo Salomón, vamos a terminar mal como él. Dice que cuando Salomón era ya viejo, habían pasado ya muchos años, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ahora vemos una cosa. Acá la cuestión que cuando Dios dice algo es así, a la larga, a la corta, a poco plazo o a mucho plazo, a largo plazo, la palabra de Dios se cumple. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si Dios dijo que harán desviar vuestros corazones a sus dioses, es que Dios es verdad, Él no miente. Porque mire, el versículo 5 habla de un hombre que había tenido una experiencia maravillosa, que había edificado. Por eso no es
lo que hayamos hecho, sino cómo perseveremos. La Escritura dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es muy triste, es muy lamentable. Salomón se convirtió en un apóstata, y en estos tiempos vemos que hay hermanos que eran hermanos de la verdad, hermanos que eran de la doctrina, no voy a decir de la senda antigua, hermanos que eran seguidores de Cristo, porque al fin y al cabo nosotros podemos poner muchísimos títulos y nombres a instituciones, pero acá la cuestión es ser seguidor de Jesucristo y es ser hacedor de la palabra de Dios. Pero Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Salomón siguió a Astoret. ¿Usted puede creer, hermano, que un hombre al cual 2 veces se le apareció Dios y lo engrandeció, le dio tanta riqueza? ¿Qué pasó con este hombre? Comenzó a seguir a los ídolos. Amén. Que la palabra en los mandamientos ya decía que no había que hacerse imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra. Hermano, es tremendo como Salomón se apartó de Dios. No solamente a Astoret, que era diosa de los sidonios, sino a Milcom, era un ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Que Dios nos ayude, que Dios se apiade de mi vida y de cada uno de nosotros, amados hermanos. Recuerdo que Pablo hablaba de Timoteo y le decía de tu madre Eunice, de tu abuela Loida, y estoy seguro que en ti también habitaba esa fe santísima que tenía Timoteo, siervo del Señor, colaborador del apóstol Pablo. Qué lindo es poder verdaderamente acabar la carrera, perseverar en la palabra de Dios, y no como Salomón, hermano, que no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, como nuestros antepasados, que podemos decir en Dios, ¿no?, que no han enseñado la palabra de Dios, el evangelio como es. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Mire, Salomón, el que le edificó la casa a Jehová, ahora resulta que Salomón edifica un lugar alto a Quemos. Era un ídolo abominable de Amón, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Es tremendo lo que hizo Salomón. Que Dios nos guarde y nos ayude, hermano. ¿Cuántos hermanos, cuántos hombres de Dios han apostatado? El apóstol San Pablo da una profecía en el libro de Timoteo y dice claramente el Espíritu Santo que en estos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que van a negar la fe. Que Dios nos guarde a nosotros y nos ayude a velar y nos ayude a orar para poder estar, como dice la palabra, erguidos nuestros lomos, levantando nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Mire, Salomón le proveyó todo a sus mujeres para que ellas también pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Qué triste, ¿verdad? Terminar de esa manera. Ya él era grande. Es tremendo, ¿no? Y todo esto, todo lo que hizo Salomón, de haber edificado un lugar alto a Quemos, y también a Moloc, dice la palabra de Dios en el versículo 9, que se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Es muy triste, hermano. En estos días el Señor nos estaba hablando y nos decía: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos amados, que no solamente de palabra amemos o hablemos de Dios, sino que en nuestro corazón pueda estar reinando nuestro Señor Jesucristo. Dios pueda ser el centro de nuestra vida. El mandamiento es: oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Qué tremendo cuando uno ya se aparta en el corazón. Una vez se puede estar en el templo, uno puede seguir congregando, uno puede seguir cantando y haciendo muchas cosas, hasta predicando, pero ya cuando se apartó el corazón de Dios, es muy triste, es muy lamentable, hermano. Y dice la palabra de Dios que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. Acá dice que Dios le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos.
Pero acá en el versículo 5 dice que Salomón siguió a Astoret, o sea, y a Milcom. O sea, hermanos amados, que Dios nos ayude a seguir a Cristo. Recordemos que Él es infalible. Recordemos que Él es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Iglesia de Cristo, a no dormirnos. Son tiempos difíciles, son tiempos de apostasía, pero también son tiempos del fin, tiempos donde el Señor Cristo pronto volverá a arrebatar a su amada iglesia, que debemos nosotros estar velando, debemos estar orando para que ese día no nos sorprenda como ladrón, sino podamos estar nosotros ahí atentos a que cuando suene esa trompeta podamos oír ese son y podamos escuchar esa voz. Sube acá, como la escuchó Juan, y al instante dice que él estaba en el cielo. Así podamos estar también nosotros, hermanos, en lo que es un abrir y cerrar de ojos, en esa transformación gloriosa para encontrarnos en los aires a nuestro Señor Jesucristo y después ascender con Él al tercer cielo donde Dios tiene su trono. Iglesia amada, no nos desanimemos, no nos descuidemos de nuestra vida espiritual. Sabemos que todo esto que está pasando, que se restringe para actividades religiosas como de otro tipo. También sabemos que hay un ataque del diablo en todo esto, hermano, que nos quieren apagar a nosotros, la iglesia de Cristo. Pero el Señor nos ha puesto como luz en el mundo para alumbrar. Y nosotros, hermano, podemos orar. Ahí uno, si empieza a leer el libro de los Hechos, ve la grandeza, los milagros que el Señor nuestro Dios hizo, aún en los evangelios. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él sigue sanando, sigue haciendo milagros. Puede haber personas enfermas, personas graves, pero nosotros la iglesia oramos a Dios y Dios hace milagros. Dios resucita a los muertos, Dios da vista a los ciegos, Dios limpia a los leprosos, Dios hace nueva todas las cosas. La Biblia dice que verdaderamente Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según en el poder que actúa en nosotros. Así que iglesia, a no atemorizarnos ante nada. Recordemos que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero bueno, gloria a Dios. Hay un mandamiento de parte de Dios que mira que te mando que te esfuerce y sea muy valiente. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros escogéis a quién serviréis. Sirvamos a Dios, porque Jesús dijo: donde esté yo, estará mi servidor. Le mando un abrazo fuerte, hermanos queridos. Firmes en Cristo y no nos convirtamos en un apóstata como lamentablemente se convirtió el rey Salomón. Que Dios los bendiga. Paz del Señor. Amén.